Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hola. Dzień dobry. ¿Dónde estamos? En el Museo de Tecnología Militar Polaca. Adiós. El Museo de Tecnología Militar Polaca se encuentra en el Fuerte 9 Cherniaków, en Varsovia. A principios de la década de los 90, el Museo del Ejército Polaco estableció un almacén aquí y a finales de la década de los 90 se abrió como una exposición al aire libre al público. Si bien el Museo del Ejército Polaco es un museo muy interesante para el público general, este lo es más para el público más friki, por la cantidad y variedad del material expuesto. Tal y como entras, te encuentras con una impresionante fila de tanques en un estado de conservación bastante bueno. Incluso algunos de ellos están en funcionamiento. El primer tanque que nos encontramos es un T-34 en su versión con cañón de 76 milímetros, en un estado de conservación bastante bueno. Un T-34 de fabricación soviética y emblemas del ejército polaco con un camuflaje de invierno. Otro T-34 con cañón de 85 milímetros, pero este de fabricación polaca de posguerra con las pequeñas modificaciones de esta época, incluyendo la preparación para instalar lonas en el mantelete y en la ametralladora del casco para la protección NBQ. Debajo de esa lona hay otro T-34 y la razón de estar tapado es que es el único en Europa y de los pocos en el mundo de los T-34 con cañón de 76 milímetros que está en funcionamiento y hay que tenerlo protegido de los elementos. Un tanque pesado Stalin II. Lleva las franjas blancas en la torre para la identificación aérea y así evitar que sus propios aviones confundiesen estos tanques pesados con los Panther o los Tiger alemanes. Un tanque pesado Stalin III. Está en su configuración original de cuando se fabricó en 1945. Es verdad que hay muchos tanques de este tipo en museos, en rotondas, en monumentos, en Rusia y en las repúblicas que componían la Unión Soviética, pero todos ellos son tanques que fueron modernizados al final de los años 40 y en la década de los 50. Solamente este que estamos viendo, junto con otro que también hay en Polonia y otro más que hay en la República Checa, se mantienen en su configuración original. Al principio de la posguerra, Polonia adquirió un par de ejemplares para evaluarlos. El resultado de las pruebas fue contradictorio. Si bien resistió muy bien las pruebas balísticas, este tanque tiene un impacto justamente debajo del mantelete que rebotó hacia abajo, pegó en el techo del casco y no penetró al vehículo, pero por otra parte mecánicamente no funcionaba bien. El motor se recalentaba y las vibraciones hacían que se rompiesen algunas planchas de blindaje, de modo que Polonia siguió usando los viejos tanques pesados Stalin II. Un T-55U sería un T-54 de fabricación polaca modernizado al nivel del T-55. Un T-55AM Mérida, la modernización de los T-55 realizada en Polonia. Esta modernización tenía por objeto subir el estándar del T-55 al del T-72, incluso tenía el mismo motor que el T-72. Este vehículo está en funcionamiento en ciertas ocasiones, se pasea por el museo. A modo de curiosidad, es el que sale en la Wikipedia para ilustrar el T-55AM. Justamente el día que visité el museo le estaban haciendo tareas de mantenimiento por parte de un grupo de voluntarios que trabajan en el museo. A su lado un vehículo similar, pero tanto la fabricación como la modernización está hecha en la Unión Soviética, por eso carece de emblemas polacos. Me llevé una decepción bastante grande cuando vi que este T-72 se encuentra tapado con una lona, evidentemente porque es uno de los tanques que están en funcionamiento de este museo. Es de las versiones iniciales con el telémetro de coincidencia y llegó a Polonia para evaluarlo. Al final Polonia utilizó el T-72, incluso llegó a fabricarlo. El PT-76, un tanque ligero anfibio. Se adquirieron a la Unión Soviética en los 50 y se usaron hasta el final de la década de los 80.
El Su-76, un cazacarros construido usando el chasis de un tanque ligero T-60 sobre el que se instaló un cañón de 76 milímetros. El Su-85, un cazacarros fabricado durante los años 43 y 44 sobre la base del T-34 y montando un cañón contracarro de 85 milímetros. El ISU-152, inicialmente pensado para asaltar posiciones fortificadas, también se usó como arma contracarro, supliendo la capacidad de penetración del proyectil por la energía cinética. Su principal deficiencia era que solamente podía llevar 20 proyectiles. El ASU-85, un cañón autopropulsado para las tropas aerotransportadas. Demasiado pesado para caer en paracaídas, era transportado por aviones tipo AN-22. Detrás de una valla vemos un ISU-122. Es un vehículo similar al ISU-152, pero diseñado expresamente para lucha contra carro. Está en pleno proceso de restauración. Bajo la lona tenemos el casco y diversas piezas de la tapa del motor, el mantelete, el cañón se encuentran ya limpias e imprimadas. Siguiendo con la fila tenemos un BTR 152 y un BTR 60 junto a dos vehículos de reconocimiento BRDM y un FUG de fabricación húngara. Dos vehículos OT-64 Scott de transporte de tropas fabricados en cooperación de Checoslovaquia con Polonia. Otro vehículo fruto de esta colaboración es el Topaz, la versión checa y polaca del BTR-50. A su lado un tractor de artillería MT-LB y el transporte de tropas BMP. El único vehículo occidental del museo es este cañón autopropulsado norteamericano M107, el lanzador de un misil R-11, conocido popularmente como Scud. Este vehículo estaba construido sobre el chasis de un Stalin II o más exactamente de un ISU-152. Este tipo de chasis sobre cadena tan espectacular se dejó de fabricar porque la electrónica de los cohetes se estropeaba con las vibraciones de las cadenas. El misil es la evolución de las bombas V2 alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Justo delante de los muros de la fortaleza Cherniakov tenemos un ejemplo de este misil. La cabina Medusa, para proporcionar descanso a los buceadores durante las inmersiones profundas, diseñada en los años 60. A su lado hay un espacio vacío que en el pasado estuvo ocupado por la cápsula espacial Soyuz 30, misión en la que participó un astronauta polaco. La explanada está dominada por un biplano multifunción AN-2 fabricado en Polonia a partir de los años 60. Debajo de esa lona se adivina la enorme mole de un tanque Leopard 2. Polonia utiliza estos vehículos desde el principio del siglo XXI. Al lado tenemos lo que parece un tanque Sherman, pero hablando con propiedad es un Grizzly, la versión del Sherman que se fabricó durante un corto periodo de tiempo en Canadá, porque rápidamente se dieron cuenta que Estados Unidos era más que suficiente para fabricar tanques Sherman para todos los aliados, moviendo su producción a otro tipo de armamento. Abandonamos esta zona del museo para dirigirnos a través de un camino flanqueado por diversas piezas de artillería hacia una zona donde hay bastante material de la Segunda Guerra Mundial, especialmente alemán. Al final del camino, bajo una cubierta, un tractor de artillería FAMO, el semioruga más pesado que tuvo el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. No está demasiado visible, pero por el color rojo imprimación que tiene parecería que está en proceso de restauración. A su lado un cañón alemán de 210 milímetros y por el suelo diversos cañones, pero entre ellos hay uno que yo diría que es un 88 milímetros, bien de un King Tiger o de un Jagdpanther.
En esta zona encontramos un KV que ha sido canibalizado por el soplete, que no soy capaz de identificar como KV1 o KV2. Tampoco identifico una serie de elementos, la posición de los periscopios o la base de la antena. Estas dos ruedas tractoras nos dicen que son de un King Tiger, pero no, son de un SWS, un tractor pesado semioruga. La confusión tiene su sentido porque se parecen bastante, incluso las cadenas que usa tienen un cierto aspecto de ser las cadenas de un King Tiger reducidas a escala. Bajo un toldo hay los restos de 3 vehículos alemanes, la superestructura de un Sturmgeschütz, la parte baja del casco de un Panzer III, que no está demasiado mal y sería candidato para una restauración, y la parte delantera de un Panzer IV. Y llegamos al Panther G que hay en este museo. La historia de este Panther comienza cuando durante la Segunda Guerra Mundial cae al río Pilica. Los ingenieros alemanes intentan recuperarlo, pero el peso del vehículo lo impide y queda allí más o menos olvidado e intacto hasta los años 80, cuando al bajar el nivel del río el tanque quedó visible y chatarreros armados con sopletes de acetileno fueron cortando el acero, dejando únicamente la parte del tanque que quedó bajo el agua. Por fin, en el año 94 fue recuperado y traído al museo. No sabemos qué otras cosas puede esconder ese río. Del río Pilica han salido multitud de vehículos y se sospecha que todavía pueden haber más. Al otro lado de la valla hay una zona privada donde adivinamos mucho más material. En otro espacio del museo hay una colección de aviones, radares y equipos antiaéreos. Si el número de vehículos blindados en el museo es enorme, pues casi diría que el de aviones lo es mucho más. Yo me siento totalmente incapaz de ponerles nombre y explicarlos uno a uno, ya que los aviones no son mi fuerte. Pero la colección de aviones MiG, Sukhoi, Yakolev es enorme. La vista de la colección desde lo alto de la fortaleza es espectacular. Justo allí hay 3 pequeños helicópteros multipropósito Mi-2, cada uno de ellos equipado para diferentes tipos de misiones. Es curioso cómo el sol ha ido degradando cada uno de los cristales de los parabrisas de modo diferente. Supongo que estarán fabricados de diferentes materiales. Es impresionante el tamaño de esta estación de radar móvil. Está construida usando elementos del T-54, pero puesto al revés. La rueda tractora y el motor caen hacia adelante, con 2 ruedas más, un total de 7 pares de ruedas de carretera. El inmenso radar detectaría el avión enemigo y dirigiría los misiles que se le lanzarían, porque estos radares trabajan en conjunto con las lanzaderas móviles Krug, vehículos sobre orugas con 2 misiles cada uno y acompañados de un camión que también lleva un misil de repuesto. El ZSU-57-2 es un vehículo antiaéreo. En la torre tiene 2 cañones de 57 milímetros, pero la dirección de tiro es óptica. Por lo tanto, acabó abandonándose por otro modelo en el que la dirección del tiro era guiada por un radar. El chasis está basado en un T-54, pero como el blindaje es mucho más ligero, sobre todo en la torre, solamente necesita 4 pares de ruedas de carretera. El vehículo que lo sustituyó es el Silka ZSU-23-4. Este tiene 4 cañones automáticos de 23 milímetros y el fuego está dirigido por un radar. Saliendo del museo, reparé en este trozo del blindaje frontal de un T-55U. Al pronto me interesó porque permitía ver cómo es la soldadura del casco de este vehículo, pero la placa nos indica que este es un fragmento del último T-55 que se destruyó con arreglo a los tratados de reducciones de armas convencionales en Europa en los años 90.
Mucho se habla de los museos interactivos y para los que nos gustan estos temas, ¿qué puede ser más interactivo que hacer un picnic debajo de un Ilyushin 28? Ha sido una magnífica visita a este museo, no solo por la cantidad y calidad de las piezas que componen la colección, sino también por la amabilidad y la paciencia de las personas que allí trabajan. Respondieron a todas mis preguntas y me explicaron con una gran paciencia infinidad de detalles que si no hubiese sido por ello me hubiesen pasado por alto. Les agradezco su pasión y su entrega en el mantenimiento y la divulgación de la historia. No puedo más que recomendar la visita a este magnífico museo.